Hola, ¿qué tal? En esta sesión de clases pues vamos a desarrollar el espectro de diseño sísmico según la norma técnica E030 del diseño sismo resistente. Pues nuestro objetivo primordial pues será determinar o en este caso realizar nuestro espectro ya sean de las pseudoaceleraciones, también nuestro espectro de velocidades, nuestro espectro de desplazamientos. Asimismo, pues vamos a realizar para ambas direcciones. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a empezar con el desarrollo de esta sesión de clase. A ver, antes de empezar con el desarrollo de la plantilla Excel, pues vamos a ver brevemente lo que nos hace mención el capítulo 1 del diseño sismo resistente de la norma E030. Primeramente, pues vamos a ver lo que nos hace mención el capítulo 1 respecto a las disposiciones generales. Pues el objeto de esta norma pues es establecer las condiciones mínimas para el diseño sismo resistente de las edificaciones. Ahora, por otro lado, pues mientras no se cuente con normas nacionales, en este caso ya sean para las estructuras de los reservorios, tanques, silos, puentes, torres de transmisión, las estructuras hidráulicas, en esta parte pues vendrían a ser las presas o los diques, para los valores de Z y S pues se debe tomar en cuenta las normas internacionales. Entonces pues es importante notar que el uso del factor Z como aceleración de diseño para obras que no sean edificaciones pues se deben considerar en función al tiempo de vida útil y el riesgo pues que se acepte. Ahora pues entrando al ámbito de aplicación, pues esta norma es obligatoria pues a nivel nacional. Ahora en la filosofía y los principios del diseño sismo resistente. La filosofía pues consiste en evitar la pérdida de vidas humanas. Este caso también tenemos lo que vendría a ser asegurar la continuidad de los servicios básicos. Esta parte pues vendría a ser lo que es el agua, la luz, pues después del sismo esta debe ser vigente. Minimizar los daños a la propiedad. Ahora, se reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos, pues no es técnicamente, económicamente factible para la mayoría de las estructuras. Ahora, en los principios pues, del diseño sismo resistente, la estructura pues no debería colapsar. La estructura también debería soportar movimientos del suelo, pues que estén clasificados como moderados. Para edificaciones esenciales definidas en la tabla 5, esto lo vamos a ver más adelante, se debería tener consideraciones especiales. Asimismo, también tenemos en esta parte la nomenclatura, pues esto que vamos a verlo a lo largo pues del desarrollo, y también tenemos finalmente lo que debe incluir en nuestra presentación del proyecto. Muy bien, entonces ahora sí, ya entrando al capítulo 2, que vendría a ser el peligro sísmico, específicamente en el artículo 10 que nos hace mención a la zonificación. En esta parte pues vamos a escoger, por decir, el departamento vamos a poner Arequipa, y en esa parte de la provincia vamos a poner de Carabalí, y el distrito vamos a poner de Acarí. Corresponde pues a la región geográfica de la costa, y la zona sísmica pues será el número 4, y el factor de zona pues será 0.45. Ahora, pues ¿qué significan estos factores? Pues nos quiere decir que en la zona 4 la máxima aceleración que podría experimentar el suelo es de 0.45 G, o dicho de otra forma, de 4.5 metros por segundo al cuadrado, puesto que G nos referimos a la gravedad. Entonces, con esa violencia, pues puede moverse el suelo, independientemente de donde se produzca pues, el fenómeno. Entonces, para nuestro caso, vamos a seleccionar en Cusco, en esa parte, y en esa parte también vamos a poner en Cusco, y en el distrito también vamos a poner en Cusco. A ver, ¿dónde lo encontramos esto en la norma? Pues en aquí tenemos en la tabla 1 los factores de zona.
Entonces, como estamos en la zona 4, pues corresponde a 0.45. Ahora, de cómo sabemos que estamos en la zona 4, entonces esto en los anexos, en el anexo número 2, tenemos la zonificación sísmica. En este caso tenemos el departamento, tenemos la provincia, el distrito y la zona sísmica pues que corresponde. Entonces, estando en la tabla número 1, pues tenemos la zona número 4 que corresponde a un factor de 0.45 y para la zona 2 pues corresponderá un factor de 0.25. Muy bien, ahora pasamos con el factor de suelo. Esto referido en el artículo 13. Pues tenemos los distintos perfiles de suelo que la norma nos hace mención. Pues en esta sección nos referimos a las condiciones geotécnicas. A ver, mediante nuestro estudio de mecánica de suelos, pues es importante o determinamos los tipos de perfiles de suelo, los cuales pues se clasifican tomando en cuenta las propiedades mecánicas del suelo, ya sean el espesor del estrato, el periodo fundamental de vibración y la velocidad de propagación de las ondas de corte. Entonces vamos a por decir seleccionar el perfil de suelo S1 y tenemos que corresponde a los suelos muy rígidos. Y en esta parte también tenemos una descripción. Y ahora a ver otro detalle pues que debemos tener en cuenta, cómo es que determinamos el perfil de suelo. Esta pues debería de cumplir con las siguientes condiciones. Por decir, en esta parte tenemos la velocidad promedio de propagación de las ondas de corte, pues debería ser de 500 metros por segundo a 1500 metros por segundo. También tenemos en esta parte el promedio ponderado de los ensayos de penetración estándar, pues en esta parte nos referimos al ensayo SPT, que debería ser mayor a 50. Y también tenemos el promedio ponderado de la resistencia al corte en condición no drenada, pues esta debería ser mayor a 100 kilopascales. Esto pues tenemos en la norma aquí, habíamos seleccionado el perfil S1 que corresponde a roca o suelos muy rígidos. Y en esta parte tenemos la clasificación de los perfiles de suelo. Y en esta parte habíamos mencionado que estamos trabajando un perfil S1, por lo tanto vamos a seleccionar esta parte de aquí y con esto pues vamos a obtener nuestros parámetros. Ahora nuestro factor de suelo, en esta parte si nos vamos a la tabla número 3, vamos a hacer un zoom, ahí está. Entonces vamos a seleccionar nuestra zona de estudio, en este caso estamos en la zona sísmica 2, esta parte tenemos, y en esta parte vamos a seleccionar la zona sísmica 2, y también tenemos el perfil de suelo de tipo S1, y entonces nuestra intersección corresponde a un valor de 1. Entonces en esta parte pues tenemos por defecto el factor de suelo de 1. Y pues en base a ello pues podemos definir dos periodos límites. En este caso estos periodos nos van a ayudar a definir nuestro espectro de diseño. Entonces en la tabla número 4 tenemos los periodos TP y el periodo TL. Entonces estamos en el perfil de suelo de tipo S1. Entonces aquí tenemos S1 y pues corresponderá al periodo TP de 0.4 y de 2.5 para el periodo TL. Entonces aquí tenemos ya de 0.4 y de 2.5. A ver, vamos a seleccionar para S2, que en este caso vendría a ser para nuestro problema de aplicación. Entonces tenemos el factor de suelo de 1.20, nuestro periodo TP de 0.60 y nuestro periodo TL de 2, y también nuestras características geotécnicas. Ahora pasando al factor de uso, esto según el artículo número 15. A ver, antes de ello, pues cada estructura debe ser clasificada en función a su uso e importancia. Entonces vamos al artículo número 15. Esto ya entrando al capítulo número 3.
pues tenemos las categorías de las edificaciones. Tenemos la categoría A, que corresponde a las edificaciones esenciales, la categoría B, la categoría C y también la categoría D. Y también pues tendremos en función a las categorías pues lo que corresponderá a nuestro tipo de edificación. En este caso tendremos en la categoría B edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas, las cuales pues serán los teatros, los estadios, los coliseos. En la categoría C tenemos las edificaciones comunes, pues serán las viviendas, las oficinas, los hoteles. En este caso, pues estamos trabajando para nuestro problema de aplicación para las oficinas. A ver, también podemos seleccionar para la categoría A1 y también en esta parte tenemos una nota que nos hace mención la norma. También tenemos para la categoría B, A2, la categoría B. En las edificaciones importantes también tendremos las bibliotecas, tendremos los cines, los coliseos, los estadios, los museos. Y entonces vamos a seleccionar la categoría de la edificación C, que en esta parte pues tendremos los depósitos, los hoteles, y en este caso vamos a seleccionar las oficinas. Y pues el factor de uso corresponderá a 1, como pues tenemos en la tabla número 5. Entonces estamos en oficinas, en nuestra descripción, y pues el factor corresponderá a 1. Ahí está. Muy bien, ahora pasamos con el ítem número 4, que vendría a ser el sistema estructural y las restricciones de irregularidad. Esto pues es referido en el artículo número 17 y en el 21. Primeramente pues vamos a entrar con lo que vendría a ser nuestro sistema estructural. Pues en esta parte nos vamos a la tabla número 6. En esta parte tenemos la categoría y sistema estructural de las edificaciones. A ver, en esta parte, pues en nuestra categoría de la edificación, pues habíamos mencionado que vamos a trabajar con la categoría C, y en esta parte tenemos la zona 2. Y esta parte, pues el sistema estructural pues será de cualquier sistema. A ver, si en esta parte, por decir, cambiamos a la categoría A2, y en esta parte pues tendremos los sistemas estructurales en base a nuestra zona. Entonces vamos a dejarlo con la categoría C. Y ahora vamos con las restricciones de irregularidad. Esto pues en la tabla número 10 del artículo 21. En esta parte pues tenemos la categoría y regularidad de las edificaciones. En esta parte tenemos para la categoría C, pues estamos en la zona número 2, y en esta parte pues nos hace mención que no se permiten irregularidades extremas, excepto en edificios hasta 2 pisos u 8 metros de altura total. En esta parte entonces también ya tenemos lo que vendría a ser nuestras restricciones de irregularidad. Entonces, ahora pues en base a ello pues podemos decir que en general las estructuras continuas de formas regulares y simétricas tienen un mejor y superior comportamiento al de las estructuras irregularidades y con discontinuidades marcadas. Muy bien, ahora pasamos con el ítem número 5, que pues vendría a ser el coeficiente básico de reducción de fuerzas sísmicas. Esto según el artículo número 18. Entonces, ¿cómo es que, a ver, vamos a ver cómo es que vemos o cómo es que definimos nuestro sistema estructural? En esta parte tenemos, si bien es cierto, las estructuras de concreto armado, las estructuras de acero, las estructuras de madera, las estructuras de adobe. En esta parte tenemos en la tabla número 7 los diferentes sistemas estructurales. Entonces, aquí tenemos del acero, tenemos del concreto armado, tenemos de albañilería armada o confinada, y también tenemos de madera. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que nos hace mención cada una de ellas. En los pórticos nos hace mención que por lo menos el 80% de la fuerza cortante
en la base actúa sobre las columnas de los pórticos. Esto pues su característica es que los elementos estructurales son las columnas y las vigas, y también tenemos los muros estructurales. En esta parte pues nos referimos a las placas. En esta parte pues por lo menos el 70% de la fuerza cortante actúa sobre la base. Y también tenemos el sistema dual, pues esta vendrá a ser la combinación de los pórticos y de los muros estructurales. Y también tenemos las edificaciones de muros de ductilidad limitada, pues esta tiene una peculiaridad interesante, que vendría a ser, o generalmente pues esta está comprendida por placas de un espesor de 10 a 12 centímetros. Pues en esta parte también tenemos en los comentarios del E030. Vamos a ver, en esta parte tenemos en la página número 21. Aquí tenemos pues generalmente están pues estas son armadas con mallas electrosoladas, y pues nuestro espesor pues será de 10 o 12 centímetros. Muy bien, ahora entonces en aquí también tenemos una tabla interesante. Para nuestras columnas pues el porcentaje que absorbe pues el pórtico, la estructura de pórticos, será del 80% al 100%. Y en el caso de las placas o de los muros, pues será del 70 al 100%. Anteriormente esto era 80%. Y nuestro sistema dual pues de las columnas será del 30 al 80%, y de los muros o de las placas pues será del 20 al 70%. Entonces con esto pues definimos lo que vendría a ser nuestro sistema estructural. Por decir, ponemos concreto armado en un sistema dual que corresponderá a un coeficiente básico de reducción de fuerzas sísmicas a un valor de 7. En esta parte, en la tabla número 7, aquí pues estando en el sistema estructural de concreto armado, pues vemos que corresponde a un valor de 7. Aquí tenemos. Y pues a ver si seleccionamos en las estructuras de acero, pues tenemos un coeficiente básico de reducción de 8. En albañilería pues tenemos de 3. Esta parte aquí tenemos de 3. Entonces para nuestro caso vamos a dejarlo con el concreto armado en el sistema estructural de pórticos. Ahora pasamos a los factores de irregularidades. Esto pues referido en el artículo número 20. En esta parte pues si bien es cierto, al hacer nuestro análisis no solamente vamos a tener uno de ellos, pues sino vamos a tener distintos, diferentes en cada dirección. Probablemente tengamos más de uno. Esto pues al evaluar cada una de ellas. Entonces esto pues podemos evaluar mediante las siguientes fórmulas que tenemos en el texto. En las irregularidades en altura pues por decir tenemos de los pisos planos. En esta parte pues tenemos las fórmulas que debemos evaluar. También tenemos las irregularidades de lo que vendría a ser de rigidez o de piso débil, las concentraciones de masas o pesos, lo que vendría a ser la irregularidad geométrica vertical, en este caso la discontinuidad de sistemas en sistemas resistentes. También tenemos las irregularidades en planta, pues que esto vamos a evaluarlo pues en posteriores videos. Esto ya lo vamos a hacer con el programa ETAPS. Entonces con estos parámetros pues podemos evaluar. Ahora, en caso que no tengamos o nuestra edificación pues no presenta irregularidades, pues simplemente debemos poner el factor de 1. Esto pues según tenemos en la norma E030. Esta parte tenemos en la tabla número 8 las irregularidades en altura. Por decir, para irregularidad de masa o peso tenemos un factor de 0.90. En esta parte nos vamos a masa o peso. Esto pues es para ambas direcciones y tenemos de 0.90. Ahora en irregularidad en planta, esto ya en la tabla número 9. Por decir, vamos a seleccionar
discontinuidad del diafragma. En esta parte vamos a seleccionar, esto también es para ambas direcciones, tenemos de 0.85. Muy bien, entonces pues con esto elegimos nuestro valor más crítico. En este caso, como tenemos pues una edificación que no presenta irregularidades, pues corresponderá a un factor de 1. Y con esto pues podemos determinar lo que vendría a ser nuestro coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas. Esto pues multiplicando nuestro coeficiente de reducción básico. En esta parte pues habíamos determinado para concreto armado de pórticos que será de 8. Entonces esto lo multiplicamos por la irregularidad en altura por 1 y por la irregularidad en planta por 1. Entonces con esto obtenemos nuestro coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas. Muy bien, ahora pues pasamos con el ítem número 8, que pues vendría a ser nuestro periodo fundamental de vibración. Esto pues en relación al artículo 28.4. Primeramente pues vayamos con el sistema estructural en la dirección X. Primeramente vamos a seleccionar los elementos resistentes en la dirección considerada. Esto pues se encuentra en el capítulo número 4, entonces vayamos al artículo 28.4. En esta parte pues tenemos para determinar el periodo fundamental de vibración, pues la fórmula nos indica que es la altura del edificio pues sobre el coeficiente para estimar el periodo fundamental. En esta parte pues podemos seleccionar nuestra edificación que tengamos. Para C sub t de igual a 35 pues será para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada pues sean únicamente pórticos de concreto armados sin muros de corte. Esto corresponderá a un C sub t de 35. Por decir, seleccionamos para edificios de albañilería, pues tendremos un C sub t de 60. Entonces, nuestra altura total de la edificación pues vendrá a ser de 13 metros y nuestro periodo fundamental de vibración pues haciendo una división pues obtenemos de 0.22 segundos, pero pues para nuestro problema de análisis pues seleccionamos los pórticos de concreto armado sin muros de corte. Con esto pues obtenemos un periodo de 0.37 segundos. A ver, si bien es cierto, pues esta fórmula que nos presenta la norma, pues en realidad pues no es la correcta que nosotros debemos de utilizar, puesto que al decir o al utilizar esta fórmula de aquí, pues sería muy descabellado, pues estaríamos diciendo que el C sub t o el periodo en este caso que vamos a obtener no sería lo mismo para una edificación regular pues para también una edificación irregular. Entonces en esto pues en esa parte ya deberíamos de aplicar nuestros conceptos de dinámica estructural, en la cual pues nosotros habíamos mencionado que pues a mayor rigidez pues vamos a obtener un menor periodo. Ahora, si tenemos una menor rigidez, pues vamos a obtener un mayor periodo. Esto pues lo podemos realizar ya en cálculos más minuciosos, pero en nuestro caso pues estamos realizando un cálculo manual, entonces vamos a adoptar pues esta fórmula de aquí. Muy bien, ahora pues pasamos a la distribución de la fuerza sísmica en altura. En esta parte tenemos el exponente K relacionado con el periodo fundamental, pues para ambas direcciones será lo mismo. Y ahora pues pasamos al ítem número 10, que en esta parte pues vendría a ser la fuerza cortante en la base de la estructura. Pues esto vendrá a ser según el artículo 28.2. Entonces vayamos al artículo 28.2. En esa parte tenemos la fuerza cortante en la base. A ver, esta fórmula lo utilizamos para el análisis estático. Y también tenemos una segunda fórmula que en esta parte pues vamos a utilizar para el análisis sísmico dinámico.
Esencialmente pues esta es la misma fórmula, a diferencia que esto pues lo afectamos por la gravedad y en esta parte pues lo afectamos con el peso de la edificación. Entonces vamos a entrar a determinar o a calcular en este caso nuestro coeficiente de la cortante basal. Entonces en esta parte pues tenemos en nuestro periodo TP, que esto ya habíamos determinado que vendría a ser de 0.60. Esto pues en función a nuestro tipo de suelo. Para un suelo S2, un suelo intermedio, pues habíamos obtenido el periodo TP y TL. Y con esto pues ya tenemos nuestro también nuestra factor de amplificación sísmica C, que esta pues corresponderá a 2.50. Esto pues según la fórmula que se nos presenta en la normativa. Por lo tanto nos vamos al artículo número 14 para pues determinar nuestro factor de amplificación sísmica. Bien, aquí tenemos entonces nos indica si nuestro periodo fundamental de vibración es menor a TP, entonces pues corresponderá un factor de amplificación sísmica de 2.5. Nuestro periodo fundamental de vibración es 0.37, es menor que nuestro periodo TP, por lo tanto hoy tenemos un valor de 2.5. Ahora la norma también nos hace mención pues que se debe cumplir con la siguiente condición. Al dividir de C sobre C sub X pues debemos obtener pues o debe ser mayor que 0.11. Esto pues en el artículo 28.2.2. Entonces pues al dividir C sub X sobre nuestro R que habíamos obtenido anteriormente, que vendría a ser de 8, pues obtenemos de 0.313. Esto pues es mayor que 0.11. Anteriormente pues en la antigua norma pues se nos hacía mención que esto debía ser mayor o igual a 0.125. Ahora pues la norma actualizada ya es de 0.11. Entonces con esto ya podemos determinar lo que vendría a ser nuestro coeficiente de la cortante basal, es decir, nos referimos a esta parte de aquí. Entonces con esto tenemos el factor Z, que es determinado de 0.25, lo afectamos por el uso, que vendría a ser de 1, y esto pues lo dividimos o lo multiplicamos en este caso por C sobre R, y en esa parte obtenemos de 0.31 y esto lo multiplicamos por S, que obtenemos de 1.20. Al realizar toda esta operación pues obtenemos el coeficiente que vendría a ser el coeficiente de la cortante basal, que vendría a ser de 0.094. Este valor pues generalmente estará generalmente será pues el 10%, el 15%, el 25%, pero jamás de los jamases pues será el 50%, el 0.50, ¿no? Entonces esos detalles pues que debemos de tener en cuenta. Para nuestro sistema estructural en la dirección Y pues será lo mismo, puesto que estamos trabajando con el mismo R, pues que nuestro coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas. Esto si cambiamos pues automáticamente también vamos a tener otros valores. Por decir, cambiamos albañilería confinada, pues con esto obtenemos el 25% de nuestro coeficiente de cortante basal. Entonces vamos a dejarlo como anteriormente. Y ahora pues pasando al ítem número 11, obtenemos nuestro resumen de nuestros parámetros de análisis. En esta parte pues obtenemos en este caso nuestro factor Z, pues esto será para ambas direcciones, para la dirección X y también para la dirección Y. Y también tenemos el factor de uso o importancia de 1, el factor S, el factor TPTL. Esto pues será para ambas direcciones.
Y en esta parte, ahora para la dirección X, pues en esta parte vamos a obtener nuestro periodo fundamental de vibración, nuestro factor de amplificación sísmica, nuestro coeficiente básico de reducción de fuerzas sísmicas. En esta parte, pues tal vez algo que nos faltó es, pues en esta parte utilizamos un factor mucho más grande cuando decimos que es más predecible el comportamiento de nuestro sistema. Ahora, si utilizo un factor menor cuando es menos conozco, en este caso el comportamiento del sistema. También tenemos las irregularidades en altura, en planta y pues todo lo demás. De la misma manera pues realizamos para la dirección en Y. Y ahora pues con esto ya podemos realizar nuestro espectro de diseño. Primeramente pues vamos a determinar nuestro espectro de diseño de pseudoaceleraciones. Esto pues aplicando esta fórmula de aquí para determinar la pseudoaceleración. Posterior a ello pues determinamos nuestro espectro de velocidades y también nuestro espectro de desplazamientos. Esto pues vamos a necesitar para lo que vendría a ser nuestro análisis sísmico dinámico. Básicamente pues al programa lo que vamos a ingresar vendría a ser nuestro periodo fundamental versus la pseudoaceleración. También podemos por supuesto que ingresar nuestro espectro de velocidades, así también nuestro espectro de desplazamientos. Entonces con esto primeramente determinamos nuestro factor de amplificación sísmica C, que esta pues habíamos mencionado que lo realizamos con la fórmula antecedida, con esta fórmula de aquí en el artículo número 14. Si evaluamos para un periodo fundamental de vibración de 0 segundos, entonces ponemos de 2.50. Esto también en función a nuestro periodo TP y TL. Y de la misma manera pues evaluamos para cada periodo fundamental de vibración. Ahora pues tal vez algo que comentar en esta parte en la plataforma pues generalmente o por así decirlo siempre estará definida por este primer parámetro, y en esta parte estará definida por el segundo, y en esta parte pues estará definida por el tercero. Entonces con esto pues determinamos nuestra pseudoaceleración pues al realizar la fórmula que tenemos en esta parte de aquí. Eso también podemos realizarlo o sin considerar la gravedad, lo ponemos de 1 y obtenemos también la pseudoaceleración. Entonces vamos a dejarlo con 9.81. Esto pues es más que suficiente realizarlo hasta 10 segundos nuestro periodo, y con esto también determinamos nuestra pseudoaceleración. Ahí tienen la fórmula, en esta parte también para el espectro de las velocidades y también el espectro de los desplazamientos. De la misma manera pues realizamos el espectro del sistema estructural en la dirección Y. Y con esto también determinamos nuestro espectro de pseudoaceleraciones, el espectro de velocidades y por último el espectro de desplazamientos. Entonces con esto una vez ya terminado pues también podemos exportarlo en PDF. En esta parte de aquí podemos exportar y en esta parte vamos a ponerlo espectro 1. Entonces vamos a visualizar pues nuestro PDF exportado. En esa parte pues ya tenemos nuestro reporte de lo que vendría a ser nuestro espectro de diseño sísmico según la norma E030. Muy bien, entonces con esto pues terminamos esta sesión de clases, y pues en la siguiente ya netamente vamos a entrar con lo que vendría a ser el desarrollo del análisis sísmico estático en ambas direcciones, y también vamos a comprobar nuestros resultados, por supuesto, con el programa de robot estructural. Asimismo, también posterior a ello vamos a realizar nuestro análisis sísmico dinámico.